María, Freddy Bernal, hayan compartido en familia, los que les tocó ir a la playa, los que les tocó ir al río, a la montaña, y aquí estamos nuevamente retomando las tareas, retomando nuestras reuniones de los días lunes, haciendo el trabajo de una organización política que tiene claro cuál es el panorama. Esta semana de Semana Santa la gente aprovechó para eso, pues para reencontrarse con su familia. Movilizó una cantidad impresionante de venezolanos a lo largo y ancho de todo el país. Iniciamos hoy el mes de abril. No sé por qué, yo creo que este es el mejor mes del año. No sé por qué, son cosas mías, ¿verdad? ¿Ah? Solo es cosa mía. ¿Ah? No sé, abril suena así, no sé por qué. Si alguien descubre la razón, me la hace saber. Hoy es el Día Mundial de la Educación, además que abril es un mes de victoria. Abril es un mes de victorias históricas desde aquel 19 de abril. Lo que intentan en abril les sale mal, les sale mal. 45 años de la fundación de la República Islámica de Irán, saludos al pueblo de Irán. Inscribimos la semana pasada al candidato de la Revolución Bolivariana, al candidato del amor a la patria, al hermano presidente Nicolás Maduro. Como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el resto de los partidos del Gran Polo Patriótico se sumaron a esta candidatura que interpreta el sentir de un gran número de venezolanos y esperamos que ese gran número se incremente aún más con los venezolanos y las venezolanas que aman este país, que quieren la patria, que quieren la paz, la tranquilidad, el progreso sostenido, que quieren un país de iguales, que seamos capaces de defender uno de los mayores logros de estos últimos años, como ha sido la paz. No es poca cosa. Recordemos hace años 14, 15, la violencia generada, promovida y ejecutada por grupos que yo no dudo en calificar de terroristas. Asesinaron seres humanos, los quemaron vivos, utilizaron francotiradores, quemaron centros asistenciales, quemaron unidades de transporte. Recordemos, eso fue en los años 14, 15, 16, 17. Pidieron intervenciones militares en nuestro país, invocaron el TIAR, participaron en invasiones contra su propio país, las organizaron, las promovieron y las financiaron. Intentaron asesinar al jefe de Estado, intentaron dar golpes de Estado. No estoy diciendo ninguna mentira. Que ellos no asuman esas cosas es distinto, porque todas terminaron en derrota. Cada vez que la oposición asume el expediente de la violencia, sale derrotado. Sale con las tablas en la cabeza, decimos nosotros. Los hemos derrotado. Digo esto porque en los últimos días ha habido ataques premeditados, bien calculados sobre instituciones, incendios, saboteos. Son los mismos, es la misma oposición. Quizás hoy, para que ustedes vean, más dividida que en épocas anteriores. Eso no la hace menos peligrosa, no. Más dividida porque hay un sector de la oposición que participó de esas cosas en el año 14, 15 y rompieron
con la violencia. Y han estado militando del lado de la democracia desde hace algún tiempo, atacados por estos sectores opositores, los sectores radicales de violentos en la oposición. Ese sector violento está cada vez más reducido, pero tienen el mismo espíritu de la maldad contra su propio país. No aman a este país. No aman a este país. Incendios, unidades de transporte, incendio hasta de un centro médico ahora oncológico en el Zulia. Ojalá nunca se enfermen de esas cosas, ¿ves? Pero el que lo necesita es un duro golpe, ¿ves? Tiene que retardar su tratamiento por culpa de estos sectores violentos. Unámonos en favor de la paz, de la tranquilidad, de la concordia. Ojalá estos días de Semana Santa les haya servido a algunos para reflexionar, porque muchos de ellos antes iban a misa mañana, tarde y noche y después se iban a quemar gente viva. Eso no es una mentira. Lo que pasa es que no les gusta que le digan las verdades. A reflexionar por la paz de este país. Hicimos, recuerden, hace días, en la inscripción del presidente estaban unas personas que fueron identificadas por la misma inteligencia popular de manera sospechosa cerca de la tarima, donde iba a estar el presidente, y fueron detenidos. Están hoy detenidos, vinculados con toda esta trama de conspiración contra nuestro país, armados, con planes para atentar contra el presidente. Después salen todos los comprometidos en estos últimos eventos de asesinato, brazalete blanco, a defenderlo, ¿eh? Ahora, nosotros ya nos curamos de eso, ya nosotros no caemos en el chantaje mediático y seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando. Que haya justicia. Que haya justicia. Estuvimos el día martes, sí, ¿verdad? Allá en Yare con el presidente, donde estuvo nuestro comandante y un grupo de compañeros de la rebelión del 4 de febrero, detenidos. Y yo, en lo personal, yo no había entrado nunca a ese sitio, nunca, ¿no? Cuando hicimos actos, los hicimos en el pueblo o uno lo hicimos afuera, pero entrar al sitio de reclusión nunca había estado allí. Y eso es como vienen los recuerdos, ¿no?, de esa época, de una mínima carta. La derecha actuó muy bien en ese momento, nos dividió, un sector aquí, otro aquí, nos incomunicó. No había forma de nosotros comunicarnos, de actuar coordinadamente, no había manera. No había manera. Entonces eran como un comandito en el Lino de Clemente, Bielma, un comandito en Luis Reyes, me montó la piedra ahí, pero no importa. Estaba el comandante Luis Reyes, hermano Luis Reyes. Yo le entregué mi habitación a Luis Reyes en el Lino de Clemente. A Luis Reyes Coronado fue, ¿verdad? Coronado. Porque nosotros después del 27 nos mandaron al San Carlos y los nuevos del 27 se fueron para donde estábamos nosotros. Y a nosotros nos mandaron al San Carlos. Y eso es un remolino, pues, un torbellino de recuerdos que vienen ahí, ¿ves? Las cartas que nos enviamos. Era la única manera, una carta. A veces conseguíamos algún abogado que se arriesgara, pero entonces los abogados los perseguían afuera. Ser abogado de un detenido por la rebelión militar del 4 de febrero del 27, eso era un riesgo para esa persona y su familia, ¿verdad? Claro. Cilia fue abogada nuestra, Tarek, William fue abogado de algunos.
por nombrar algunos compañeros. Y revivir ahí, pues, un homenaje, 30 años de haber salido en libertad el comandante Chávez un 26 de marzo. Lo primero que pidió fue ir a la Academia Militar. Lo primero. Yo quiero ir a la Academia Militar, y fue a la Academia Militar, y de ahí salió, como dijo él, a las catacumbas y a buscar el poder. El poder no como un privilegio, no como un privilegio, sino el poder que él siempre plasmó como la posibilidad de hacer, de poder, y siempre con el pueblo como instrumento principal, como ejecutor de ese poder. Poder popular, el poder del pueblo. Y uno escucha las anécdotas de lo que ocurría ahí porque el San Carlos era una cosa, el Lino Clemente era otra, Yare era otra cosa, eran escenarios totalmente distintos y vidas totalmente distintas. Nosotros en el Lino Clemente éramos tenientes nada más, por eso era que quedamos más alzados, no le parábamos a nadie. ¿Éramos cuántos? 13, Bielma, 14, ¿no? 13, ¿va? 13. 12 tenientes y un sargento. Sargento Reinaldo. En el San Carlos, en Yare habían 9. Bueno, 10 en Yare, y en el San Carlos quedaron como 20 y algo, sería 20 y tanto, del 4 de febrero. Después llegaron los compañeros y la población aumentó, pues, los compañeros del 27. Pero así es, Semana Santa, vamos a la tarea que nos toca, organización permanente, revisión de todas las estructuras, completar las estructuras que tengan algún tipo de deficiencia, la evaluación, los cambios permanentes, corregir errores y que alcancemos la gran victoria del 28 de julio. Nosotros vamos a esa contienda electoral como debemos ir unidos, como así manda nuestro comandante, en unidad, lucha, batalla y victoria, unidad de las Fuerzas Armadas. Sectores de la derecha tienen sus candidatos, otros sectores tienen sus candidatos, y bueno, vamos a ver, que gane el que tenga más votos. La derecha sigue peleándose entre ellos, eso no nos alegra a nosotros, pero tampoco es que nos molesta. Ojalá arreglaran ellos sus problemas, sean capaces de sentarse, pero que va, cada vez que uno tiene chance de hablar, lo que hace es insultar al otro. Insultan, se llaman entre sí traidores, los amenazan con perseguirlos. El que se salga de esta línea tendrá que asumir las consecuencias. Imagínense ustedes, pues. ¿Ah? Entre ellos, ¿qué quedará para los demás? Nosotros sigamos unidos, sigamos juntos, como lo indicó el comandante Hugo Chávez. Bueno, si hay alguna pregunta. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a los presentes. 12 candidatos que buscan medirse con el candidato de la patria lo han llamado de colaboradores de Nicolás Maduro. Esto desestimando su visión política. También algunos solo consideran que la oposición son los integrantes de la plataforma unitaria. Ante eso, ¿cuál es la evaluación y cuál sería la opinión del Partido Socialista Unido de Venezuela? Número 2, la coordinadora de Vente Venezuela habla de una sustitución de candidato 10 días antes de las elecciones del 28 de julio. ¿Qué busca la coordinadora de Vente Venezuela con esta declaración? Número 3, en medios y algunos periodistas también minimizan las denuncias presentadas por intento de magnicidio.
Esto no ocurre con hechos que ni siquiera son verificados y se viralizan. Esto cuando tiene que ver o cuando empaña algo del gobierno, digamos así, del gobierno nacional, se viralizan y además también los medios internacionales lo reseñan de forma inmediata. Teniendo en cuenta que vienen las elecciones presidenciales, ¿cree que este escenario se puede agudizar, este escenario con los medios? ¿Y cuál sería la medida que tomará el chavismo para contrarrestarlos? Y por último, un tribunal federal de Estados Unidos ordenó la subasta de las acciones de Citgo. ¿Se puede considerar que es una política para presionar aún más las venideras elecciones presidenciales? Gracias. Gracias, Melanie. Difícilmente pueda pensarse, bueno, eso lo piensa el sector extremista de la oposición, que estos sectores son colaboracionistas. No se dan cuenta que esos sectores militaron con ellos hasta hace poco y se fueron de allí porque no los escuchaban, porque no los oían, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y hoy formaron frente aparte, ¿no? Grupos aparte, y si uno habla por resultados, son los que tienen los votos, son los que tienen los diputados, son los que tienen los gobernadores, son los que tienen los alcaldes, que es el resultado de las votaciones, de un hecho electoral como tal. Colaboracionistas no son. Cuando escucho las opiniones, las declaraciones, o mejor dicho, hay que revisar cuando ellos se inscribieron, los discursos que dieron de ataque frontal al gobierno nacional. Ah, pero ataque en lo político. No hablaron de poner bombas, no hablaron de asesinar gente, hablaron de la ruta electoral de verdad y se inscribieron para participar. Colaboracionistas con nosotros no son. No son. Y si ellos están en esa situación donde están divididos en extremistas y colaboracionistas, no es culpa nuestra, es culpa de ellos. Con respecto a la sustitución de candidatos, que hablan algunos, esto no cuesta mucho leerlo. Ley orgánica de procesos electorales. Ley orgánica de procesos electorales. Yo adelanté algo en estos días y les dio, ¿cómo se llama? Sí, no, una calambrina les dio. Porque uno lo que hace es leer lo que está aquí, es la ley. Como dicen los abogados, la ley es dura, pero es la ley. Es la ley. Entonces ellos agarran, así como han agarrado de esta Constitución, unas cosas así, agarradas, ¿cómo se llama? Con una pinza, insostenible casi. Ellos crearon con esta Constitución una cosa que se llama Estatuto de Transición, violando esta Constitución. Esta Constitución en ninguna parte habla de estatuto. No hay, esa palabra no, ¿cómo se llama? No aparece en la Constitución. Pero ellos crearon un estatuto de transición y lo hicieron su mecanismo legal por encima de la propia Constitución. Por encima de la propia Constitución. Entonces, esta ley que tiene, yo te voy a decir cuántos artículos, 211, ya va. 233 artículos, más las disposiciones transitorias, finales, derogatorias, y que fue aprobada el 31 de, perdón, fue aprobada el 31 de julio de 2009 y fue publicada el 5 de agosto de ese mismo año. Fue publicada en Gaceta. Esta ley, si usted agarra un artículo, que me imagino que es el que ellos usan, sus abogados, que son gente muy inteligente, ¿no? Brillante, están utilizando el 63, que dice: las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia sustituir candidatos o candidatas hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección sobre la modificación o sustitución realizada. Cuando el tiempo en que se realice la modificación o sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán
al candidato sustituto o a la candidata sustituta. Agarraron este artículo, porque ellos son muy inteligentes. Nosotros que somos brutos, tenemos que leer más. Y por ejemplo, nos tropezamos con el artículo 44. El artículo 44 dice, temporalidad de las postulaciones. El cronograma electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. El cronograma que sacó el CNE establecía 5 días, del 20 al 25. Sigo con el artículo. El cronograma electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el cronograma electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas. O sea, si yo fuese opositor, que no lo soy, me llamaría la atención este artículo. Me llamaría la atención. Pero lo puedo, después seguimos leyendo nosotros para entender. ¿Eh? Eso dice que las que no fueron del 20 al 25 no. Claro, la que, si no entró en el lapso del 20 al 25, se considera extemporánea, no presentada. No existe. No va. No va. Pero puedo leer el 64, Melanie, que dice requisitos exigidos al candidato sustituto. Es distinto modificar que sustituir, pero eso se lo dejo a los porque no le vamos a explicar todo a la gente esto tan inteligente, ¿ven? Artículo 64. La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. Yo me devolvería entonces al 44 y que se maten por su propio pulso. Y ojalá lo entendieran por el bien de este país. Los 10 días es mentira, es otra manipulación, es otro engaño, es otro fraude de ese sector opositor que se empeña en engañar a su propia gente, que se empeña en mentirle porque ellos ven la política como un negocio, como una forma de captar no votos, sino plata. Y con esa manipulación, ese engaño, bueno, mientras eso dure, tienen esperanza. El día 18 de julio, cuando vean que han transcurrido todos estos días y no han podido, habrá que ver qué invento van a sacar. Algo van a sacar. Para seguir diciendo, no, dentro de 6 años. Lo cierto es que el 28 de julio aquí va a haber elecciones. Vayan los sectores extremistas o no vayan los sectores extremistas. Porque a nosotros nos han acusado de todo aquí. No, que no dejaron inscribir a la señora X, porque le tienen rabia. Nosotros no, nosotros tenemos clave. Porque si les abrieron las claves, no aprovecharon esos 5 minutos que en teoría dicen ellos que les abrieron las claves y se inscribieron a los que ellos decían, pues. Ahora, lo que sí es cierto, Melanie, es que ahí se están pasando facturas. Me explico. Desde el mes de octubre que hubo las primarias, hasta esta época de las postulaciones, no le pararon nunca esos partidos. No se reunieron con ellos. No le pasaron, ¿cómo se llama?, la mano para decirle, está bien, vale, gracias, tú eres un corrupto, pero yo por la situación voy a aceptar tu apoyo. Porque días antes los llamaban corruptos, ¿o no? Que eran la oposición que quería una jaula más grande para cohabitar con el régimen. Nunca los llamaron, nunca los atendieron, y estos vieron la oportunidad de cobrársela y se la cobraron. Eso pasa mucho con los niños hijos de papi y mami. Mucho. Que creen que se pueden imponer al resto. Y de repente le salen unos patas en el suelo, que son los que tienen las tarjetas, y le dicen, ya va, la tarjeta la tengo yo, no tu papi ni tu mami. Y yo inscribo al que yo quiera, no al que tú me digas. Eso fue lo que ocurrió. No nos metan a nosotros en ese problema. No nos metan. Nosotros resolvimos nuestro problema rapidito. El PSUV se reunió
en asambleas en las calles, las comunidades, las VC, y de ahí salió la postulación de Nicolás Maduro Moro. Resuelto. Tenemos nuestros métodos, reglamentos, estatutos, aquí están. Reglamentos, estatutos, declaración de principios, los aplicamos. Lo propio hicieron los partidos del PSUV, del Gran Polo Patriótico. Se reunieron bajo sus mecanismos y decidieron apoyar a Nicolás Maduro Moro. Los partidos que postularon candidatos, ya va, ¿quién decidió que Rosales sea candidato? ¿El PSUV? No, fue un Nuevo Tiempo. Fue un Nuevo Tiempo. ¿Quién decidió que Brito sea candidato? ¿El PSUV? No, Brito tiene su, ¿cómo se llama? Su partido. ¿Quién decidió que Luis Eduardo Martínez sea candidato? Su partido. Ellos tuvieron antes, trataron de ensayar con Bernabé y decidieron cambiar según sus estatutos, y todo el mundo apoya, dentro de los adecos ahí apoyan a Luis Eduardo Martínez. Y así las organizaciones nuevas que surgieron. Nosotros no nos metemos en los problemas internos de nadie, no, que los arreglen ellos. Pero esta ley sí nos rige a todos. Y le voy a recomendar algo más, señores de la oposición. Se leen la ley, pero se leen también el reglamento. Pásamelo ahí. No vayan a leer nada más la ley, porque la ley es el marco, pero léanse el reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales. Aquí está, léanselo. Los dos. Aquí está el secreto para no fallar y cumplir con lo establecido. Ahora, mira, esta misma ley, artículos 53, 52 y 53. Derecho a postulación, este es el 51, derecho a postulación. El 51. Las organizaciones con fines políticos y los grupos electorales podrán postular a una misma persona para un determinado cargo de elección popular sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República y en la ley. ¿Cuál ley? Esta, y en la Constitución nuestra, no la de Estados Unidos, no de la Unión Europea, o la de Brasil o la de Colombia, es la de Venezuela. Postulación por iniciativa propia, artículo 52. Cualquier elector o electora puede postularse por iniciativa propia con sus nombres y apellidos únicamente para los cargos de elección popular electos mediante la vía nominal. Para una lista no sirve la iniciativa propia. Y el artículo 53 es matador. Requisito para la postulación por iniciativa propia. Artículo 53. Para postularse por iniciativa propia, los electores o las electoras deberán presentar conjuntamente con los requisitos exigidos para optar al cargo de elección popular al cual aspiran, o sea, con lo que está aquí en la ley, adicionalmente un respaldo de firmas de electores y electoras equivalente al 5% del registro electoral que corresponda al ámbito territorial del cargo de elección popular. Me explico. Si usted quiere ser candidato en un estado como el estado Monagas, y se quiere postular por iniciativa propia, ahí son 670,000 votos, algo así. ¿Sí? Por ahí está. Tiene que recoger 34,000 firmas. Si usted se va a postular a la presidencia de la República, que son 20 millones de votos, un poquito más de 1 millón de firmas, 5%. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Quién les impidió hacer eso? No es que tienen no sé cuántos millones de personas. Porque su plan no es electoral, nunca ha sido plan electoral. ¿Por qué no se registraron como partido? Porque ese no es el plan de ellos. El plan de ellos es la violencia. La violencia, el extremismo, porque creen que con eso nos van a asustar. Yo les repito, cada vez que han ido al expediente de la violencia, han salido derrotados y derrotadas. Sobre todo, mira, yo dudo que en Venezuela haya alguien que haya recibido más derrotas que esa señora. Ella ha participado en todas. Y en todas se ha querido imponer y en todas ha salido derrotada. En todas. Revisen la salida, revisen la recolección de firmas, consúmate, revisen todo. Para que tú sabes dónde sí es fácil hacer un mamotreto? En Súmate.
Eso sí, montan unas cosas y dan el resultado que les da la gana. Nadie los audita. El CNE no lo puede hacer porque el CNE es auditado. Y ellos le tienen terror a contarse de verdad. Después se inventan lo que ellos quieran. Pues. Así que eso es otra estafa. Los 10 días es otra estafa. Ya los verás el 19 de julio. Los medios de comunicación hacen su trabajo. Ayer salió, ayer o anteayer, Caracol, con un refrito. Eso es un refrito de lo del teniente Ojeda en Chile. Un refrito. Y ahí se determinó que eso es un ajuste entre bandas. El primero que salió, que ya era sospechoso, fue Simonovic, sin saber lo que había ocurrido, señalando, y dijo inclusive que ya lo teníamos en Venezuela, para que tú veas por dónde venía la matriz, y sale ahora Caracol retardado. O luego el Tren de Aragua lo echamos nosotros de aquí no hay banda del Tren de Aragua. Nosotros los desmantelamos. Aquí en Venezuela no operan. Y después le ponen el nombre que sea. Es el mismo cuento del cartel de los soles. ¿A quién ha agarrado el cartel de los soles? Una cosa para fijar a Venezuela y atacar a Venezuela. Los medios de comunicación van a hacer su trabajo. Desafortunadamente hay compañeros que se guían por lo que dicen los medios de comunicación y ceden ante las presiones y comienzan a disparar contra Venezuela. Pero no se atreven a mencionar las sanciones, no se atreven a mencionar los golpes de Estado, los intentos de magnicidio. Ellos esperan que el presidente Nicolás Maduro demuestre que es un demócrata dejándose asesinar. Así la vida es un jamón. Por eso nosotros tenemos la obligación de cuidarnos y entrecuidarnos, y en este caso particular, cuidar mucho a Nicolás Maduro, entre todos nosotros. No le vamos a permitir que ellos ejecuten sus planes. Y a los que les gusta declarar y hablar bolsería, ojalá revisaran algo antes de disparar contra el pueblo de Venezuela, que bastante ha aguantado, bastante ha resistido, y hemos obtenido victorias a pulso, solos hemos obtenido las victorias. De manera que esas ayudas tampoco es que nos hacen falta, que es indispensable para nosotros, no. Solos hemos logrado la victoria. Solos. Y bueno, y lo de Citgo, todo lo que le ocurra a Citgo es responsabilidad de los Estados Unidos, pero especialmente responsabilidad de la banda de Juan Guaidó. Todo lo que está ocurriendo en Citgo es responsabilidad de la banda de Juan Guaidó. Y es parte del pago al cual se comprometió Juan Guaidó para que lo nombraran presidente interino en Venezuela, que en verdad nunca fue presidente interino en Venezuela, sino que fue el presidente que los gringos decidieron que iba a ser su portavoz aquí en Venezuela. Pero los responsables son ellos. Todo lo que le ocurre a Citgo, todo lo que ocurre con los bienes venezolanos en el extranjero, tiene que ver con la banda de Juan Guaidó. Los delincuentes, todos, incluidos los que después le dieron la espalda a Juan Guaidó. Gracias, Melanie. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenas tardes a toda la dirigencia de la JPSUD y de la Dirección Nacional. 3 preguntas, ¿no? El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que a medida que se acerca la fecha del 28 de las elecciones, van a incrementarse estos llamados de violencia lo decía el ministro, de quienes representan los intereses del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, cómo desde el PSUV y las bases van a enfrentar esta violencia que también usted la acaba de mencionar. Una segunda pregunta, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso la ley contra el fascismo. ¿Cómo se ha adelantado estas propuestas de ley para ser presentada ante la Asamblea Nacional desde el PSV? Y por último, en el plano internacional, el presidente de Argentina, el señor Javier Milei, declaró para CNN que él pudiera
impulsar, pudiera no, que va a impulsar sanciones contra Venezuela. ¿Cuál es la posición que tiene el PSV? Gracias, Hugo. Bueno, concuerda pues con lo que te decía del expediente de la violencia, que es lo que les queda a ellos, que es lo que promueven ellos. Y recordaba eso con el resultado de cada vez que ellos aplican la violencia. Siempre desencadena en victoria popular, en victoria de las fuerzas revolucionarias. Alerta el hermano ministro de Defensa para que esto no agarre fuera de base a nadie. Atentados, debemos cuidarnos todos y todas. Sabotaje, incendios premeditados, y no solo premeditados, sino intencionales, con el agravante, por ejemplo, cuando ellos incendian un centro asistencial, ¿a quién le hacen daño? Al pueblo que usa ese centro asistencial, cuando la cosa es tema oncológico todavía más grave. Mira, Hugo, no agarraron la plata que tenían la Fundación Simón Bolívar para operar niños de trasplante de médula ósea en Italia, no la agarraron y se la chulearon. ¿Y cuántos niños de esos han fallecido? Y a ellos no les importa. Una vez yo recuerdo que una diputada de la oposición, creo que era presidente de la asamblea esa extinta, era Juanito Limaña, y murió por falta de tratamiento. Nunca la ayudaron. Nunca la ayudaron. A ellos no les importa la vida del ser humano. Pero nosotros estamos obligados a preservar la paz. Ahí, casualmente, temprano les decía de la necesaria activación donde no esté activada las unidades populares para la paz. Los garantes de la paz somos nosotros mismos, en cada calle, en cada comunidad, en cada parroquia, alrededor de cada centro de votación. Si garantizamos la paz en cada calle de Venezuela, en las más de 266.000 calles registradas en Venezuela, nosotros estamos garantizando la paz en todo el territorio. Por eso la importancia de garantizar la paz en lo pequeñito, donde vive la gente en las calles de cada lugar de Venezuela. Con respecto a la ley, se llama Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. La propuesta la hizo el presidente el 24 de marzo y deben presentar la iniciativa, al ser iniciativa del Ejecutivo, la presentan ante la Asamblea Nacional y apenas la presenten, nosotros inmediatamente vamos a la discusión de la ley para que sea aprobada. ¿Quiénes chillaron con esa ley? ¿Quiénes dijeron que eso era una ley para perseguir? Los fascistas, los neofascistas, los violentos. Por allá desde España salió el asesino cobarde de Leopoldo López a atacar una ley que precisamente es para evitar a los violentos, a los fascistas. Ahora apenas se presente el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde que el presidente lo dijo, levantamos las dos manos. Iremos a la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria, a levantar las dos manos para aprobar esa ley, para dotar a Venezuela de un instrumento que impida que estos grupos hagan vida política aquí en Venezuela. Bueno, si no, va a ocurrir, esto lo uno con la tercera pregunta, lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Quién gobierna Argentina? El fascismo. Porque nosotros cometemos la ligereza de decir que Milei está loco. No, es un fascista, que es distinto. Un fascista, no le importa nada. Que nos va a aplicar sanciones a Venezuela, lo que es un bobo, aplicarle sanciones a Venezuela. A Venezuela le va a aplicar sanciones a Argentina. Argentina no, su gobierno. Son insolentes, pero detrás de todo eso se esconde el fascismo, una corriente que tratan ahora de imponer en el mundo. Allá resulta que el pueblo sale
a protestar y les caen encima. Hasta los tanques los han sacado a la calle, pero nadie dice nada. Es el fascismo operando, gobernando. No tiene fuerza ni para gobernar su país. Va a tener fuerza para imponerle sanciones a Venezuela. Ahora, declarar puede hacerlo cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Que gobierne su país, que resuelva los problemas que tiene su país, que bastantes problemas tiene, o muchísimos problemas tiene. No creo que tenga ninguna fuerza para afectar a Venezuela las declaraciones de un personaje como este. Claro, es una combinación terrible, ¿no? Fascismo, locura y poder. Cóctel terrible, poder en su país, pues. Y el pueblo argentino, que esas elecciones fueron hace cuánto, pues. ¿Cuánto tiempo tiene gobernando ese señor? Muy poco. Está el desastre en el cual tiene Argentina. No tiene ningún valor esas declaraciones que le va a aplicar sanciones a Venezuela. Quien anda mendigando al Fondo Monetario, le dé más plata a su país para ellos seguir robándoselo. Gracias, Hugo. Tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Todos los miembros del partido. María Corina Machado asegura de que nadie la sacará de la ruta electoral. Ella insiste en que será la candidata o en su defecto Corina Lloris. ¿Qué análisis le da usted a estas afirmaciones cuando ya el lapso estipulado por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos culminó? Por otra parte, Corina Lloris no descarta una negociación con Manuel Rosales. Sin embargo, María Corina insiste en que ella va hasta el final. ¿Cree usted que no hay acuerdos entre Machado, Lloris y la organización de 20 Venezuela, tomando en cuenta de que María Corina se encuentra inhabilitada? Y por último, a pesar de que recientemente John Biden renovó el decreto de Obama sobre Venezuela, su gobierno considera poco probable que se vuelvan a imponer sanciones al país, las cuales fueron colocadas por el mandato de Donald Trump. ¿Usted cree que esto significa un revés a la matriz internacional de los partidos de oposición quienes han apostado a las sanciones o en su defecto a que se agudicen las mismas? Gracias. Mira, María Corina Lloris tiene un gravísimo problema, un grave problema. Para este proceso electoral, según esta ley orgánica de procesos electorales, no pueden hacer nada. Nada. Votar. Del resto no pueden hacer más nada. Absolutamente nada. Cuando tú encuentras esas contradicciones entre Corina Lloris y María Corina Machado, que si se van a reunir con Rosales o no se van a reunir con Rosales, y escuchas cada vez que tienen chance de hablar lo que se dicen entre ellos, uno tiene que terminar concluyendo que pobre Venezuela si algún día la llegan a gobernar. Son contradicciones terribles entre ellos. La señora dice que ahora ella es la candidata otra vez. Volvimos a, ¿cómo se llama? Al origen. Y se dio plazo hasta el 10 de julio, que va a ser ella candidata. Perdón, al 18 de julio, 10 días antes de las elecciones. El 19 inventará otra cosa. No pueden votar. Bueno, en verdad no pueden hacer nada con las elecciones. No pueden hacer nada. No va, está fuera. Se acabó ese juego. Y yo le recuerdo a esa señora que su problema no termina en el 2024, ni en el 2030. Es más, no termina en el 2036. Porque su inhabilitación va para allá. ¿Y tú sabes quién hace fiesta con eso? Es la oposición. Pregúntale de verdad, ojalá preguntaran a ver cuántas reuniones
hizo Ramos Alú desde el 22 de octubre al 25 de marzo con María Corina Machado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Cero. Cero. Pregúntale cuántas reuniones hizo con Manuel Rosales. ¿Sabe cuál es la respuesta? Una. ¿Cuándo? Creo que fue el 22, ¿verdad? El 22 de marzo. El 22 de marzo. Porque se acuerdan de Santa Bárbara cuando el palo de agua les está cayendo encima, ¿ves? Los despreció. Los despreció. Los llamó corruptos. Los llamó colaboracionistas. Y ellos vienen ahora y lo que están es cobrándosela. Porque nos acusaron a nosotros y nos metieron en un rollo que nosotros no tenemos nada que ver. Que el gobierno no los deja postular y todavía hay algunos bobos que repiten eso. El gobierno no los deja postular. ¿Y cómo? Si las claves lo tienen ellos. ¿Cómo inscribieron a Rosales? ¿Cómo inscribieron al otro señor Mundo González? ¿Cómo los inscribieron? Inscribieron ellos. ¿Por qué si tenían la clave 5 minutos no inscribieron a la señora Corina Lloris? Porque no se iban a calar imposiciones de esta otra señora. Porque no se los consultó nunca. Porque buscó en la guía telefónica las que se llamaban Corina. Porque el marketing electoral así le decía. Ahora, inclusive, Ilén, si ellos, tú sabes que cuando ellos aprobaron eso de la comisión de primaria, el reglamento de la primaria decía que quienes eran miembros de la comisión de primaria no podían ser candidatos en la primaria. Si no podían ser candidatos en la primaria, menos pueden ser candidatos ahorita. ¿Por qué? Porque puede haber actuado así, porque será su fin. Pero ese es el problema de la oposición, un problema que tienen que resolver ellos en la arrogancia que tienen, en ese complejo de superioridad que les siembran desde que nacen, porque tienen apellidos. Es muy difícil conciliar. Es muy difícil enmendar errores. Mira, los que en la vida han sido luchadores, nos ha tocado luchar desde el principio, sabemos que se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Ellos no. Ellos siempre ganan. Porque tienen plata, tienen privilegio. Y ahorita se están encontrando con una realidad que no controlan, que no dominan. Después inventan, ¿no? Que no se quieren medir porque le tienen miedo, porque es mujer. No, es que no le vamos a regalar nada. Y esta ley. Léanla, señores opositores. Lean sus reglamentos, señores opositores, para que no los agarren fuera de base, porque el reglamento está lo operativo. Para que no digan nada. Que no sabían, que los agarraron descuidados. No. Yo lo asomé el miércoles y ahí salieron de una vez. Diosdado dio la orden de interpretación. No es Diosdado, vale, eso está aquí en esta ley. Eso no fue, uno no le da instrucciones aquí a nadie. Ahora, lo que sí es que la interpretación de la ley es la interpretación de la ley. Y lo que está claro en esa ley es de obligatorio cumplimiento. Los únicos que no cumplen esta ley son los de Súmate. Ahí sí, ahí eligen a cualquiera, al que ellos digan, pues. Pero en el CNE, no, quita el reglamento, quita la ley y está el reglamento. Y las sanciones de Joe Biden, mira, hay una cosa que se llama la realidad. La realidad política. Nadie vaya a pensar que Joe Biden es un samachavista o es un socialista o nos quiere. No. Porque hay una realidad sobre la cual están montados. Estados Unidos está entrando a un proceso electoral este año que tienen que resolver, donde ese señor es candidato y donde Donald Trump, que en verdad no fue Donald Trump, el culpable de todas estas sanciones es Obama, que fue el que aprobó el decreto donde declaraba a Venezuela
como una amenaza inusual y extraordinaria, que esa es la base para todas las sanciones. Trump lo aplicó, fue con nosotros implacable. Biden ha sido con nosotros implacable. Y nosotros hemos aguantado de todos. Si allá en Estados Unidos se impusiera la racionalidad, entendieran que aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. Que no lo ponen ellos. Los elige el pueblo, lo elige el pueblo aquí en Venezuela. No lo ponen las élites, no lo ponen los apellidos. Los apellidos aquí pusieron en Venezuela títeres durante años. El último gran títere que pusieron, pero gran no, el último títere que pusieron fue a Juan Guaidó. Pero las élites se obstinaron de los títeres y ahora quieren ellos mismos los apellidos, pues. Por eso todos aspiran. Por eso los López, los Capriles, los Machado se están matando entre ellos. Nadie vaya a creer que ellos se abrazan. Nadie vaya a creer que ellos son capaces de cenar juntos un día en armonía. Nosotros nos encontramos en la calle y nos saludamos con afecto, todos nosotros. Ellos se encuentran en la calle y cambian el rumbo para no saludarse. Nosotros somos capaces de compartir una arepa entre nosotros, un refresco entre nosotros, un poquito de agua en la marcha, ¿verdad? Los que han marchado. Y lo hacemos con gusto, del alma, del corazón, ¿ves? Y no solo compartirla entre nosotros, sino compartirla con cualquiera que esté ahí. Con cualquiera. Con el que le damos la cara hasta deshidratado, dale un poquito de agua. O un caramelo. Ellos no. Se odian. No nos echen la culpa a nosotros por ese odio que ellos traen desde hace tiempo. Y tú lo revisas y al fondo todos son familia entre ellos. Sus padres eran primos del otro, no sé qué cosa. Eran las castas que se crían los dueños de Venezuela. Hasta que apareció un veguero de Sabaneta. Y después apareció un conductor de aquí mismo de Caracas. Y este pueblo comenzó a dársele voto. Y voto. Poder al pueblo. Y eso es imposible ya de devolverlo. Es imposible que ellos logren romper esa fuerza. Esa inercia no la pueden romper ellos, ninguno de ellos. El pueblo cada día irá por más. Cada día irá por más. Por eso, mira que esta vez, el día 21 de abril, hay una consulta popular nacional, proyectos del pueblo. Una consulta, todos, consejos comunales, poder popular, una consulta nacional, popular nacional, día 21 de abril. ¿Dónde hacen eso? Para consultarle al pueblo sobre los presupuestos, sobre los proyectos. ¿Dónde? Una demostración de mayor democracia. ¿En Estados Unidos? Sí, Luis. ¿En Brasil? Está bien, pues. ¿En Colombia? ¿En Argentina? Vayan. Vayan a reclamar allá, pues. Aquí no, aquí es el pueblo, decide es el pueblo. Nuestro pueblo, no el pueblo de los Estados Unidos, no el gobierno de los Estados Unidos. Que la realidad política termina imponiéndose. Elecciones allá, elecciones aquí, tema de los migrantes, tema de la energía, pam. No quieren distracciones. Y lo otro, por supuesto, Irene, es que ellos están enormemente decepcionados en Estados Unidos de la ineptitud manifiesta de los sectores opositores en Venezuela. Son ineptos por naturaleza. Y esa ineptitud está vinculada por el facilismo del hijo de papi y mami, de los apellidos. Y si le sumas a la ineptitud, de ellos, el amor que le tienen
a robarse el dinero que ponen en las manos de ellos, ¿quién aguanta eso? Cada dinero, cada dólar que ponen en las manos de ellos para un proyecto en particular, se lo roban. Terminan compartiéndolo entre sus cercanos y se lo roban. Ya no nos echen la culpa a nosotros. No. Y además, bueno, imagínate tú, abril, estamos entrando a abril, mes de abril. Hice ¿cómo se llama eso? Una encuesta aquí y todos votaron que este era el mejor mes del año. Todos votaron que era el mejor mes del año, ¿verdad, Pedro? Mayo, junio, julio, 28 de julio. O sea, le vamos a dar un regalo al comandante Chávez de una gran victoria popular en toda Venezuela. Una gran victoria. Y aquí vamos nosotros con tareas a la calle a cumplirlas, con sanciones o sin sanciones. Con sanciones o sin sanciones, nosotros vamos a ganar las elecciones. Lo que sí te garantizo es que para acá no va a venir ni la OEA, ni va a venir el gobierno de Estados Unidos a decidir cómo se hacen las elecciones en Venezuela, no, ni va a venir la Unión Europea a imponernos lo que ellos quieran, no. Eso sí acabó aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela las elecciones las hace la institución designada por la Constitución para tal fin y participa el pueblo. Se acabó el tutelaje aquí en Venezuela hace años. Desde que llegó Chávez se acabó el tutelaje. Entonces nosotros nos vamos con tareas, el partido, la juventud, tiene unas tareas muy bonitas la juventud que cumplir. Bueno, varias tareas. Pero cada quien claro lo que debe hacer. Sumar para una gran victoria popular el 28 de julio. Bueno, así que les agradezco a ustedes su presencia. Vamos pues como siempre con todo el amor a la calle, el amor por la patria. Tenemos al candidato del amor por la patria y nuestra campaña va a ser cargada de amor por la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! ¡Que viva la JPSUV! ¡Que viva! Pase lo que pase, nosotros venceremos. Buenas tardes.